Capítulo 11. En ocasiones, pensando a solas en todas estas cosas, me sentía presa de un terror repentino, y levantándome y poniéndome el sombrero, pensaba en ir a ver lo que sucedía en Cumbres Borrascosas. Tenía la convicción de que mi deber era hablar a Hindley de lo que la gente decía de él, pero cuando recordaba lo empedernido que estaba en sus vicios, me faltaba el valor para entrar en la casa, comprendiendo que mis palabras solo podrían lograr efectos muy dudosos. Una vez, yendo a Gimmerton, me desvié un tanto de mi camino y me paré ante la cerca de la propiedad. Era una tarde clara y fría. La tierra estaba triste por el invierno, y el suelo del camino se extendía ante mi vista endurecido y seco. Llegué a una bifurcación del sendero. Hay allí un jalón de piedra arenisca, que tiene grabadas las letras CB en su cara que mira al norte, G en la que mira al este, y GT en la que da al sudoeste. Esta piedra sirve para marcar las distintas direcciones. Las cumbres, el pueblo y la granja. El sol bañaba con sus dorados rayos la parte alta del hito. Esto me hizo pensar en el verano, y un aluvión de infantiles recuerdos acudió a mi mente. Aquel sitio era el preferido por Hindley y por mí 20 años atrás. Durante largo rato estuve contemplando el jalón de piedra. Inclinándome, vi junto a su base un agujero donde solíamos almacenar guijarros, conchas de caracol y otras menudencias que todavía continuaban allí, y tuve la visión de que mi antiguo compañero de juegos aparecía excavando la tierra con un pedazo de pizarra. «Pobre Hindley», murmuré sin querer. Me pareció que el niño alzaba el rostro y me miraba a la cara. La visión desapareció al instante, pero en el acto experimenté un vivo deseo de ir a Cumbres Borrascosas. Un sentimiento supersticioso me impulsaba. Podría haber muerto, o está a punto de morir, pensé, relacionando aquella alucinación con un presagio fatídico. Mi angustia aumentaba a medida que me iba acercando a la casa, y al final temblaba todo mi cuerpo. Al ver un niño desgreñado apoyando la cabeza contra los barrotes de la verja, tuve la impresión de que la aparición se había adelantado a mí, pero pensando más despacio, comprendí que debía ser Hareton, mi Hareton, al que no veía desde hacía tiempo. «Dios te bendiga, querido», exclamé. «Hareton, soy Elena, tu ama». Se apartó de mí y cogió un grueso pedrusco. «Vengo a ver a tu padre, Hareton», le dije, comprendiendo que, si se acordaba de Elena, al menos de mi figura no se acordaba. Esgrimió la piedra, y aunque intenté calmarle, la lanzó y me dio en el sombrero. A la vez, el pequeño soltó una retahíla de maldiciones que, conscientes o no, emitía con la firmeza de quien sabe lo que dice. Sentí más dolor que ira, y me faltó poco para llorar. Saqué una naranja del bolsillo y se la ofrecí. Dudó un momento, y de pronto me la quitó bruscamente de las manos, como si creyera que intentaba engañarle. Le enseñé otra, pero guardándome bien de ponerla al alcance de su mano. «¿Quién te ha enseñado esas bonitas palabras, hijo?», le pregunté. «¿El cura?». «Malditos sean el cura y tú», contestó. «Dame eso». «Si me dices quién te ha enseñado a hablar así, te lo daré». «El demonio de papá», contestó. «¿Y papá? ¿Qué te enseña?». Seguí preguntando. Se alzó sobre la fruta, pero yo la levanté. «Nada», me contestó. «No quiere que esté a su lado porque le maldigo y juro». «¿Y es el diablo quien te enseña a maldecir a papá?». «Ah, no». «¿Quién entonces?». «Heathcliff». Le pregunté si quería al señor Heathcliff y me dijo que sí. Al preguntarle por qué, respondió: «Porque él trata mal a papá como papá me trata a mí, y porque él reniega de papá como papá reniega de mí, y porque me deja hacer todo lo que quiero». «Entonces, ¿el cura no te enseña a leer y a escribir?». «No, han dicho que le partirían la cabeza si entrara por la puerta. Heathcliff lo ha jurado». Le di la naranja y le encargué que dijera a su padre que una mujer llamada Elena Dean quería verle. Se encaminó a la casa por el sendero, pero en lugar de Hindley salió Heathcliff.
Al verle, eché a correr como si hubiera visto un fantasma. Esto no tiene relación con el asunto de la señorita Isabel, más que porque influyó para que yo aumentara mis precauciones y para que procurara que el influjo pernicioso de aquel hombre no se extendiera a la granja, lo cual me costó, por cierto, una riña con la señora Linton. El primer día que Heathcliff volvió a la casa, la señorita Isabel estaba en el corral dando de comer a las palomas. Hacía 3 días que no hablaba con su cuñada, pero había suprimido también sus protestas, con gran contento para todos. Heathcliff generalmente no decía a Isabel ni una palabra inútil, pero esta vez, después de lanzar una ojeada a la casa, yo estaba en la ventana de la cocina, pero me retiré para que no me viera. Se acercó a ella y le habló. La joven estaba turbada y parecía deseosa de alejarse, pero él la retuvo sujetándola por el brazo. Isabel separó la cara. Él le hizo una pregunta a la que la señorita no quería responder, al parecer. Él volvió a mirar a la casa, y creyendo que nadie le veía, tuvo el descaro de besar a Isabel. «¡Oh, Judas traidor!», proferí. «¿Con que eres también un villano, un hipócrita burlador?». «¿Qué pasa, Elena?», dijo Catherine, que entraba en aquel momento, sin que yo, absorta en la escena que contemplaba, lo hubiese notado. «El miserable amigo de usted», exclamé furiosa. «El miserable Heathcliff ya entra, nos ha visto. A ver qué excusa le da usted para explicar por qué hace el amor a la señorita después de haber dicho que la despreciaba». La señora Linton vio cómo Isabel se soltaba y echaba a correr. Heathcliff entró inmediatamente. Yo di rienda suelta a mi indignación, pero Catherine me mandó callar, amenazándome con echarme de la cocina. «Cualquiera diría que tú eres la señora», exclamó. «Haz por no meterte en lo que no te atañe». Y añadió dirigiéndose a Heathcliff. «¿Qué te propones? Ya te he advertido que dejes en paz a Isabel. Procura hacerlo, a no ser que te hayas cansado de venir aquí y quieras que Linton te prohíba la entrada». «Dios lo haga», respondió aquel rufián. «Le odio cada día más. Si Dios no le conserva paciente y pacífico, acabaré por no resistir al deseo que siento de enviarle a la eternidad». «Cállate y no me desesperes», ordenó Catherine. «¿Por qué has olvidado lo que te dije? ¿Fue Isabel la que te buscó?». «¿Qué te importa?», contestó él. «Tengo el derecho de besarla si ella no se opone. No soy tu marido, no tienes derecho a estar celosa». «No estoy celosa de ti, sino por ti», contestó la señora. «Tranquilízate. Si te gusta Isabel, te casarás con ella. Pero dime si te gusta de verdad, Heathcliff. ¿Ves cómo no me contestas? Estoy segura de que no te agrada». «¿Consentirá el señor Linton que su hermana se case con ese hombre?», interrogué. «Lo consentiría», repuso Catherine con tono decisivo. «También podría evitarse esa molestia», dijo Heathcliff, «porque yo no necesito su consentimiento para nada, y a ti, Catherine, te diré 2 palabras, ya que se presenta la oportunidad. Entérate de que me consta que me has tratado horriblemente. ¿Te enteras? Horriblemente. Si te figuras que no lo sé, eres una necia, y si te imaginas que me consuelas con palabras dulces, eres una idiota, y si piensas que no me tomaré venganza de ello, pronto te convencerás de lo contrario. Me alegra de que me hayas dicho el secreto de tu cuñada, y te juro que sabré sacar partido de él. No te interpongas en mi camino». «¿Pero qué es esto?», exclamó asombrada la señora Linton. «Que te he tratado horriblemente y vas a vengarte. ¿Cómo vas a vengarte, torpe ingrato, cuando te he tratado horriblemente yo?». «No me vengaré de ti», dijo Heathcliff con menos violencia. «No es ese mi plan. El tirano oprime a sus esclavos, y esto, en lugar de volverse contra él, se vengan en los que están debajo. Atorméntame cuanto quieras, si ello te divierte, pero déjame a mí divertirme del mismo modo, y guárdate muy bien de burlarte de mí. Ya que has destruido mi palacio, no te empeñes en edificar en sus ruinas una choza y hacerme habitar en ella por caridad. Si yo creyese que tenías interés en que me casase con Isabel, me haría un tajo en la garganta antes que hacerlo». «¿Así que lo que te ofende es que yo no esté celosa?», gritó Catherine.
Pues no me volveré a preocupar de buscarte esposa, no te preocupes. Sería como ofrecer al diablo un alma condenada. Te entusiasma causar desgracias. Ahora que Eduardo ha dominado el disgusto que le produjo tu llegada y que yo empiezo a estar tranquila, tú te empeñas en buscar camorra. Peléate con Eduardo si quieres, y engaña a su hermana, y así te habrás vengado de mí, y mucho más de lo que pudieras imaginarte. La discusión cesó por el momento. La señora Linton se sentó, hosca y silenciosa, al lado del fuego. El demonio que había estado sumiso a ella se había convertido en indomable. Heathcliff permaneció de pie ante la lumbre, cruzado de brazos, maquinando sin duda diabólicos planes, y yo les abandoné y me fui a buscar al amo. Este estaba extrañado de no ver a su mujer. ¿Has visto a la señora Elena?, me preguntó. Está en la cocina, señor, repuse. Está enfadada por la conducta que observa el señor Heathcliff, y si me quiere usted hacer caso, creo que convendría poner coto a sus visitas. A veces es peligroso ser demasiado bueno. Le conté la escena del patio y la disputa que se había producido a continuación, tan exactamente como me lo permitió mi atrevimiento. Pensaba que no causaría mucho perjuicio a la señora, a no ser que ella misma se empeñase en causárselo tomando la defensa del intruso. El señor Linton tuvo que contenerse mucho para oírme hasta el fin, y sus frases indicaban claramente que no dejaba de achacar a su mujer la culpa de lo ocurrido. «Esto es insoportable», exclamó. «Es ignominioso que le tenga por amigo y que me obligue a aceptar su trato. Llama a 2 de los criados, Elena. Catherine no seguirá discutiendo con ese rufián. Ya he sido demasiado condescendiente». Mandó a los sirvientes que aguardasen en el pasillo, y seguido por mí se dirigió a la cocina. La señora, en aquel instante, hablaba acaloradamente. Heathcliff estaba junto a la ventana, algo acobardado al parecer por los reproches de Catherine. Fue el primero en ver al señor, y le hizo un gesto para que callase. Ella le obedeció inmediatamente. «¿Qué es esto?», preguntó Linton dirigiéndose a ella. «¿Qué idea tienes del decoro para permanecer aquí después de lo que te ha dicho ese miserable? Tal vez no das importancia a sus palabras porque estás acostumbrada a su clase de conversación, pero yo no lo estoy ni quiero estarlo». «¿Has estado escuchando a la puerta, Eduardo?», preguntó ella en tono calculadamente frío, a fin de provocar a su esposo, mostrándole a la vez su desprecio. Heathcliff, al oír hablar a Eduardo, había levantado la vista, y ahora, al hablar Catherine, soltó la carcajada, con el propósito de que Linton reparara en él, y lo consiguió, pero no que Eduardo perdiera el dominio de sí mismo. «Hasta hoy le he soportado a usted, señor», pronunció mi amo serenamente. «No porque desconociera su miserable carácter, sino porque creía que no toda la culpa de tenerlo era suya, y también porque Catherine deseaba conservar su amistad. Pero si accedía a ello, no pienso continuar obrando como hasta ahora. Su sola presencia es un veneno moral capaz de contagiar al ser más virtuoso. Por tanto, y para evitar más graves consecuencias, le prohíbo desde hoy que vuelva a poner los pies en esta casa, y le exijo que salga de ella inmediatamente. Si tarda en hacerlo más de 3 minutos, saldrá de un modo ignominioso, a viva fuerza». «Catherine, tu corderito me amenaza como un toro. Está exponiéndose a tener un tropezón con mis puños. Por Dios, señor Linton, que siento de veras que no tenga usted ni un mal puñetazo». El amo miró hacia el pasillo y me hizo cara de seña para que fuese a llamar a los criados. No quería, sin duda, exponerse a un choque directo. Obedecí, pero la señora, dándose cuenta, me siguió, y al ir yo a llamarles me empujó, me apartó y cerró la puerta con llave. «Magnífico procedimiento», dijo, como contestando a la irritada y asombrada mirada que le dirigió su marido. «Si no tienes valor para combatir con él, preséntale tus excusas o date por vencido. Será tu justo castigo por afectar una valentía que no tienes. Antes me tragaré la llave que entregártela. Así recompensan mis bondades los dos. Mi benevolencia hacia el débil carácter de uno y el mal carácter de otro la pagan así. Estaba defendiéndolos a ti y a tu hermana, Eduardo. Ojalá te azote Heathcliff hasta tundirte, ya que has pensado tan mal de mí». Eduardo trató de arrancar la llave de Catherine, pero ella la arrojó al fuego, y él, asaltado de un temblor nervioso y después de hacer esfuerzos sobrehumanos para dominarse, angustiado y humillado, hubo de dejarse caer en una silla, tapándose la cara con las manos. «¡Oh, cielos!
En los antiguos tiempos este suceso habría valido para que te armaran caballero, exclamó la señora. Estamos vencidos. Tan capaz sería Heathcliff ahora de alzar un dedo contra ti como el rey de enviar su ejército contra una madriguera de ratones. Levántate, hombre, que nadie te va a herir. No, no eres un cordero, sino una liebre. Goza en paz de este cobarde que tiene la sangre de horchata, dijo su amigo. Te felicito por tu elección, de modo que me dejaste por un pobre diablo como este. No le daré de puñetazos, pero me complacerá pegarle un puntapié. ¿Y qué hace? Está llorando o se ha desmayado del susto. Se acercó a Linton y empujó la silla en que éste estaba sentado. Hubiese hecho mejor en mantenerse a distancia. Mi amo se levantó y le asestó en plena garganta un golpe capaz de derribar al hombre más vigoroso. Durante un minuto, Heathcliff quedó sin respiración. El señor Linton, entretanto, salió al patio por la puerta de escape y se dirigió hacia la entrada principal. ¿Ves? Se acabaron tus visitas, chilló Catherine. Vete inmediatamente. Eduardo volverá con 2 pistolas y media docena de criados. Si nos ha oído, no nos perdonará jamás. ¡Qué mala pasada me has jugado, Heathcliff! Vete, vete. No quiero verte en la situación en que ha estado Eduardo antes. ¿Crees que voy a tragarme el golpe que me ha dado? Rugió él. No, en nombre del diablo. Antes de salir le machacaré como a una avellana podrida. Si no le aplasto ahora contra el suelo, tendré que acabar matándole. Así que si aprecias en algo su existencia, déjame esperarle. No vendrá, dije, no dudando en arriesgar una mentira. Allí vienen el cochero y los 2 jardineros con sendos garrotes. Supongo que no le agradará a usted que le arrojen violentamente de la casa. El amo, probablemente, se limitará a ver desde las ventanas del salón cómo se cumplen sus órdenes. El cochero y los jardineros estaban, en efecto, allí, pero Linton les acompañaba. Ya habían entrado en el patio. Heathcliff meditó un momento, y le pareció mejor evitar una lucha contra 3 subalternos. Cogió el atizador de la lumbre, saltó la cerradura de la puerta y se escapó por un lado mientras los demás entraban por otro. La señora, presa de una gran agitación, me pidió que la acompañara a su aposento. Ignoraba mi intervención en lo sucedido y procuré mantenerla en su ignorancia. «Estoy loca, Elena», exclamó, dejándose caer en el sofá. «Parece que están golpeándome la cabeza 1000 martillos de herrería. Que Isabel no aparezca ante mi vista, porque ella es la culpable de todo. Cuando veas a Eduardo, dile que estoy a punto de enfermar gravemente. Así sea verdad. No sabes lo angustiada que me siento. Si viene, me injuriará o me reprochará. Yo le replicaré y no sé a dónde iríamos a parar. Hazlo, Elena. Tú sabes que no he obrado bien en todo este asunto. ¿Qué mal espíritu movió a Eduardo a escuchar a la puerta? Es verdad que después de que tú saliste, Heathcliff habló de un modo ofensivo, pero yo hubiera conseguido quitarle de la cabeza la idea de lo de Isabel, y no hubiera pasado nada. Todo se ha estropeado por esa obsesión de oír hablar mal de sí mismas que constituye la manía de ciertas personas. Si Eduardo no hubiese oído lo que hablábamos, ¿le hubiese sucedido algún mal por ello? Después de que me soltó aquella rociada, cuando yo acababa de reñir con Heathcliff por él, ya no me importaba nada lo que pasase entre ellos, puesto que sucediera lo que sucediera, quedaríamos distanciados durante mucho tiempo, ya que no puedo seguir siendo amiga de Heathcliff, y ya que Eduardo no deja de ser celoso, procuraré desgarrarles el corazón a los 2 desgarrando el mío propio. Así acabaremos antes. Pero eso solo lo haré en caso extremo, y no quiero que a Linton le coja de sorpresa. Hasta ahora ha procedido con discreción y ha procurado no provocarme. Hazle comprender que sería peligroso abandonar esa línea de conducta. Recuérdale la violencia de mi carácter y lo fácilmente que me enfurezco. Si consiguieras que desapareciera esa expresión de frialdad que tiene en el semblante y lograras que me tratase con más afecto. Debía resultar exasperante para la señora la serena indiferencia con que recibí sus instrucciones. Yo presumí que una persona que podía especular de antemano sobre el giro que daría sus arrebatos de ira podría, de proponérselo, dominar también esos arrebatos, y no me pareció ser yo la llamada a multiplicar los disgustos de su marido mediante aquella especie de coacción. Así que nada dije al amo cuando éste acudió, pero me atreví a escuchar a fin de ver si disputaban. El amo habló primero. «Quédate donde estás, Catherine», dijo sin rencor y muy abatido.
No he venido ni a disputar ni a hacer las paces. Solo deseo que me digas si después de lo ocurrido tienes propósito de seguir siendo amiga de... Y yo te pido que me dejes en paz, respondió ella golpeando el suelo con el pie. No hablemos de ello ahora. Tú no perderás tu sangre fría, porque por tus venas no corre más que agua helada, pero mi sangre está hirviendo, y tu frialdad me excita hasta lo inconcebible. Responde a mi pregunta, repuso el señor. Tus violencias no me asustan. Ya he visto que cuando te lo propones permaneces tan imperturbable como cualquiera. ¿Estás dispuesta a prescindir de Heathcliff o prefieres prescindir de mí? No cabe ser amiga de los dos a la vez, y te exijo que te decidas por uno de los dos. Y yo te exijo que me dejes en paz, respondió ella enfureciéndose. Te lo ruego. ¿No ves que casi no puedo sostenerme en pie? Déjame, Eduardo. Tiró violentamente de la campanilla, y yo acudí sin prisa alguna. Aquellos locos arrebatos de cólera ponían a prueba hasta a un santo. Lo vi golpearse la cabeza contra el brazo del sofá y rechinar los dientes de tal modo que parecía que iba a destrozárselos. El señor Linton la miraba compungido y casi arrepentido de su energía anterior. Me mandó traer un vaso de agua. Ella no podía casi hablar. No quiso beber y entonces le mojé el rostro con el agua. Un instante después se tendió en el sofá, puso los ojos en blanco y sus mejillas palidecieron como las de una muerta. Linton estaba aterrado. No es nada, murmuré. Quería evitar que él cediera, pero en el fondo me sentía angustiada. Está sangrando por la boca, me dijo el señor, estremeciéndose. No haga caso, contesté, y le conté que ella se había propuesto, antes de entrar él, darle el espectáculo de un ataque de locura. Cometí la imprudencia de decirlo en voz alta. Catherine me oyó y se puso repentinamente de pie. Los cabellos despeinados le caían sobre los hombros y los tendones del cuello y de los brazos se le habían hinchado de un modo horrible. Me preparé, por lo menos, a que me rompiese los huesos, pero no fue así. Se limitó a precipitarse fuera del cuarto. El amo me mandó que la siguiera, y lo hice hasta la puerta de su alcoba, cuya puerta cerró para librarse de mí. Al día siguiente pasó la mañana sin bajar a desayunar. Subí a preguntarle si le llevaba el desayuno y me contestó categóricamente que no. Lo mismo sucedió a las horas de comer y de tomar el té. Al otro día recibí la misma contestación. El señor Linton se pasaba el tiempo en la biblioteca sin preguntar por su esposa. Había sostenido con Isabel una conversación de 1 hora, durante la cual pretendió obtener de ella una contestación definitiva respecto a que rechazaría a Heathcliff, sin lograr más que evasivas. Entonces él le juró solemnemente que si ella persistía en la locura de dar esperanzas a aquel indigno sujeto, las relaciones entre los dos hermanos terminarían completamente. Capítulo 12. Mientras la señorita Isabel vagaba por el parque y por el jardín, y su hermano permanecía encerrado en la biblioteca, probablemente aguardando que Catherine se arrepintiese y pidiese perdón, ella continuó obstinada en prolongar su ayuno. Sin duda creía que Eduardo estaba medio muerto de nostalgia y que solo el orgullo le impedía arrojarse a sus pies. Por mi parte, me limitaba a cumplir con mis obligaciones, convencida de que el único espíritu razonable que había entre los muros de la granja se albergaba en mi cuerpo. No empleé, pues, palabras de compasión con la señora, ni intenté consolar al señor que se sentía ansioso de oír nombrar a su esposa, ya que no podía oír su voz. Decidí dejar que se las compusieran como pudiesen, y mi decisión dio resultado, como yo había creído desde el principio. Transcurridos 3 días, la señora se asomó a la puerta de su habitación y pidió que le renovase el agua, que se le había terminado, y que le llevase un tazón de sopa de leche, porque se sentía desfallecer. Supuse que esta exclamación iba dirigida a los oídos de su esposo, mas como no creía en ella, me guardé bien de transmitirla, y me limité a llevar a Catherine un té y una torta seca. Comió y bebió ávidamente, y luego se recostó sobre la almohada, apretó los puños y empezó a llorar. «Quiero morirme», decía. «No le importo a nadie, no debía haber comido eso». Y continuó. «No, no quiero morir, él no me quiere y me olvidaría». «¿Necesita algo, señora?», pregunté, haciendo caso omiso de sus exageraciones. «¿Qué hace mi flemático marido?»,
respondió ella, apartándose del rostro, que se le había demacrado mucho en aquellos días sus enmarañados cabellos. ¿Se ha muerto o está aletargado? Ni una cosa ni otra, señora. Está bien, aunque según parece algo ocupado, ya que se pasa el día entre sus libros desde que no tiene otra compañía. Si yo hubiera sabido el estado en que Catherine se encontraba realmente, no le hubiese hablado en aquella forma, pero creí que ella fingía su estado anormal. «De modo que entre sus libros», exclamó, «mientras yo me hallo al borde del sepulcro. Pero Dios mío, ¿no sabe lo enferma que estoy?». Y mirándose a un espejo continuó, «¿Es esta Catherine Linton? Quizá él crea que se trata de algún contratiempo sin importancia. Debes decirle que es algo muy grave. Mira, Elena, si no es tarde para todo, una vez que yo conozca cuáles son sus sentimientos hacia mí, he de adoptar una de estas dos soluciones, o dejarme morir, o procurar restablecerme y marcharme. ¿No has mentido? ¿Es cierto que se preocupa tan poco de mí? El señor no se figura que esté usted tan loca que vaya a dejarse morir de inanición». «¿Cómo que no? Persuádele, convéncele de que estoy decidida a hacerlo». «¿No recuerda usted, señora, que hoy mismo ha tomado algún alimento?». «Me mataría ahora mismo», respondió. «Si estuviese segura de que con ello conseguiría matarlo a él también. Llevo 3 noches sin poder cerrar los párpados. ¡Cuánto he padecido! Empiezo a imaginarme que tú tampoco me quieres, y yo que me imaginaba que aunque todos se odiasen unos a otros, no podían dejar de quererme a mí. Ahora en poco tiempo todos se han convertido en enemigos míos. Es terrible morir rodeada de esos rostros impasibles. Isabel no se atreve a entrar en mi habitación por miedo a contemplar el espectáculo de Catherine muerta. Ya me parece oír a Eduardo, de pie a su lado, dando gracias a Dios porque la paz se ha restablecido en su casa y volviendo a sus librotes. Parece mentira que se ocupe de sus libros mientras yo estoy aquí muriéndome». La idea de que su marido permaneciera filosóficamente resignado, como yo le había dicho, le resultaba inaguantable. A fuerza de dar vueltas a esta idea en su cerebro, se puso frenética, y en su desvarío rasgó el almohadón con los dientes. Luego sirvió toda encendida y me mandó que abriese la ventana. Le opuse objeciones, porque estábamos en pleno invierno y el viento nordeste soplaba con fuerza, pero la expresión de su cara y sus bruscos cambios de tono me alarmaron mucho. Recordé las indicaciones del doctor respecto a que no debíamos contrariarla. El minuto antes estaba furiosa, y en cambio, ahora, sin darse cuenta de que no le había hecho caso, se había apoyado sobre mi brazo y se entretenía en sacar las plumas de la almohada por los desgarrones que había hecho con los dientes. Colocaba las plumas sobre la sábana y las reunía con arreglo a sus diferentes clases. «Estas de pavo», murmuraba para sí. «Y estas de pato silvestre y esta de pichón. Claro, ¿cómo voy a morirme si me ponen plumas de pichón en las almohadas? Pero cuando me acueste, las tiraré. Estas de cerceta y esta de ave fría, las reconocería entre 1000. Ese pájaro solía revolotear sobre nuestras cabezas cuando íbamos por en medio de los pantanos. Buscaba su nido porque las nubes bajas le hacían presentir la lluvia. Esta pluma ha sido cogida en los matorrales. En invierno encontramos una vez un nido lleno de pequeños esqueletos. Heathcliff había puesto junto a él una trampa, y los pájaros padres no se atrevieron a entrar. Desde entonces le hice prometer que no volviera a matar ninguna ave fría, y me obedeció. «Hay más. ¿Habrá disparado sobre mis ave frías, Elena? ¿No están sucias de sangre algunas de estas plumas? Déjame que lo vea». «Vamos, no se dedique a esa tarea pueril», le dije, mientras volvía el almohadón del otro lado, ya que por encima estaba lleno de agujeros. «Acuéstese y cierre los ojos. Está usted delirando. ¿Qué torbellino ha armado usted? Las plumas vuelan como copos de nieve». Comencé a recogerlas. «Me pareces una vieja, Elena», dijo ella delirando. «Tienes el cabello gris y estás encorvada. Esta cama es la cueva encantada que hay al pie de la colina de Penninson, y tú andas cogiendo guijarros para arrojárselos a los novillos. Me aseguras que son copos de nieve. Dentro de 50 años serás así, aunque ahora no lo seas. Te engañas, no estoy delirando. Si delirara, me hubiera figurado que eras un efecto de bruja y hubiera creído encontrarme realmente en la cueva de la colina de Penniston. Percibo muy bien que ahora es de noche y que en la mesa hay 2 velas que hacen brillar ese armario tan negro como el ébano». «¿Qué armario negro?», pregunté. «¿Está usted soñando?». «El armario está apoyado en la pared, como siempre», replicó.
Qué raro es. Distingo en él una cara. En este cuarto no ha habido un armario nunca, respondí, y levanté las cortinas del lecho para poder vigilarla mejor. ¿Pero no ves aquella cara?, me dijo, señalando la suya propia, que se reflejaba en el espejo. En vista de que no me era posible hacerle comprender que el rostro que veía era el suyo, me levanté y tapé el espejo con un chal. La cara sigue estando detrás, dijo, anhelante. Y se ha movido. ¿Quién será? Temo que aparezca cuando te vayas. Elena, este cuarto está embrujado. Me asusta quedarme sola. Le así las manos y traté de calmarla. Se estremecía convulsivamente y miraba hacia el espejo con fijeza. No hay nadie en el cuarto, señora, repetí. Era su propio rostro, como sabe usted muy bien. Yo misma, exclamó suspirando. Y el reloj da las 11. Es horrible. Y se cubrió los ojos con las sábanas. Pretendí dirigirme a la puerta para avisar a su marido, pero me detuvo un penetrante grito de Catherine. El chal acababa de caer al suelo. «Vamos», exclamé. «¿Qué sucede? ¿Quién es el cobarde ahora? ¿No ve usted, señora, que es su cara la que se refleja en el espejo?» Se asió a mí, y unos momentos después su semblante se había tranquilizado y a su lividez sucedía el rubor. «Oh, querida», dijo. «Pensaba estar en mi casa, en mi cuarto de Cumbres Borrascosas. Como estoy tan floja se me turbó el cerebro y he gritado sin darme cuenta. No lo digas a nadie y siéntate a mi lado. Tengo miedo de volver a sufrir estas horribles pesadillas». «Le convendría dormir, señora», le aconsejé. «Estos padecimientos le enseñarán a no probar otra vez a morirse de hambre». «¿Quién estuviera en mi lecho, en mi vieja casa?», lamentó amargamente, retorciéndose las manos. «Oh, aquel viento que sopla entre los abetos, bajo las ventanas. Abre para que pueda aspirarlo. Viene de los pantanos directamente». Para tranquilizarla, abrí la ventana por unos minutos y una helada ráfaga de aire penetró en la habitación. Cerré la ventana y me volví a mi lugar. La joven permanecía inmóvil, con el rostro cubierto de lágrimas, con el espíritu abatido por la debilidad que se apoderaba de su cuerpo. Nuestra orgullosa Catherine estaba a la altura de un niño miedoso. «¿Cuánto tiempo hace que me encerré aquí?», me preguntó de pronto. «Se encerró el lunes por la tarde», respondí. «Y ahora estamos en la noche del jueves, o más exactamente, en la madrugada del viernes». «¿De la misma semana?», comentó con extrañeza. «¿Es posible que solo haya pasado tan poco tiempo?». Demasiado, sin embargo, para alimentarse durante él solo de agua y de mal humor. «Han sido horas interminables», dijo ella dubitativa. «Debe de haber transcurrido más tiempo. Recuerdo que después de que ellos riñeron yo me fui al salón, que Eduardo estuvo muy cruel y muy provocativo, y que vine a este cuarto desesperada. En cuanto eché el cerrojo se me oscureció la cabeza y caí al suelo. No pude advertir a Eduardo que estaba segura de sufrir un arrebato de locuras y seguía desesperándome, porque perdí el uso de la lengua y del pensamiento. No sentía más impulso que el de huir de él. Antes de que pudiese recobrarme, empezó a oscurecer, y te diré lo que pensé y lo que he seguido imaginándome, hasta el punto de hacerme temer perder el sentido. Mientras estaba tendida al pie de la mesa, distinguiendo confusamente el marco gris de la ventana, me figuraba estar en mi lecho de tablas de Cumbres Borrascosas, y mi corazón sentía un dolor agudo. Traté de comprender lo que me sucedía, pensé, y me pareció como si los 7 años de mi vida no hubieran existido. Yo era todavía una niña, papá acababa de morir, y el disgusto que sentía era por la orden de Hindley de que me separase de Heathcliff. Me encontraba sola por primera vez, y al despertar tras una noche de llanto, alcé la mano para separar las tablas del lecho. Tropecé con la mesa, pasé la mano por la alfombra y entonces recuperé la memoria. Y aquella angustia se anuló ante un frenesí de mayor desesperación. No comprendo por qué me sentía tan desdichada. Pero imagínate que a los 12 años de edad me hubieran sacado de Cumbres Borrascosas y me hubieras traído a la granja de los tordos para ser la mujer de Eduardo Linton, y tendrás una idea del hondo abismo en el que me sentí lanzada. Menea cuanto quieras la cabeza, pero no por ello dejarás de tener parte de culpa. Si hubieras hablado a Eduardo como debías, habrías conseguido que me dejara tranquila. Me estoy abrazando.
Quise estar al aire libre, ser una niña fuerte y salvaje, reírme de las injurias en lugar de enloquecer cuando se me dirigen. En cuanto digo unas palabras, me bulle tumultuosamente toda la sangre, y yo volvería a ser la de siempre si me hallase de nuevo entre los matorrales y los pantanos. Abre otra vez la ventana de par en par y déjala abierta. ¿Qué haces? ¿Por qué no me atiendes? Porque no quiero matarla de frío, contesté. Querrás decir porque no quieres darme una probabilidad de revivir, respondió ella con rencor. Pero aún no estoy impedida, lo haré yo misma. Saltó del lecho y antes de que yo pudiera oponerme, cruzó la habitación y abrió la ventana, sin cuidarse del aire glacial que soplaba alrededor de sus hombros y que cortaba como un cuchillo. Le pedí que se retirara, se negó y quise obligarla a la fuerza, pero el delirio le daba más fuerza que la que yo pudiera desarrollar. No había luna y una oscura bruma lo invadía todo. No brillaba una sola luz. En cumbres borrascosas no se veía resplandor alguno, mas ella aseguraba que distinguía las luces del edificio. ¡Mira!, gritó. Aquella luz es la de mi cuarto, y aquella otra es la del desván donde duerme José. Sin duda está esperando que yo vuelva a casa para cerrar la verja. Aún tendrá que esperar un buen rato. Es un mal camino, muy desagradable de recorrer. Hay que pasar por la iglesia de Gimmerton. Con frecuencia nos hemos desafiado a permanecer entre las tumbas llamando a los muertos. Heathcliff, si te desafío ahora, ¿te atreverás? Podrán sepultarme, si quieren, a 12 pies de profundidad y hasta ponerme la iglesia encima, pero yo no me quedaré allí hasta que tú no estés conmigo. Hizo una pausa y dijo luego, con una singular sonrisa: ¿Estás pensando que sería mejor que fuese yo a buscarte? Bueno, pues encuéntrame un camino que no pase por el cementerio. ¡Qué despacio vas! Cálmate, me seguirás siempre. Pensando que era inútil razonar con ella, ya que evidentemente tenía la razón alterada, me ocupaba en buscar algo con que cubrirla, pero sentí rechinar el picaporte, y entró el señor Linton, con gran consternación por mi parte. Pasaba por el corredor, y al oírnos hablar, la curiosidad o el temor de que sucediera algo le impulsaron a penetrar en la alcoba. «¡Oh, señor!», exclamé, ahogando así la exclamación que le asomaba a los labios ante el espectáculo que distinguía en la habitación. «La señora está enferma y no puedo con ella. Haga el favor de venir y convénzala de que se acueste. Olvide su enfado. Ya sabe que no se puede hacer con ella más que lo que ella quiere». «¿Está enferma, Catherine?», dijo él, corriendo hacia nosotras. «Cierra la ventana, Elena. ¿Qué te sucede, Catherine?». Se detuvo. El aspecto de la señora le dejó horrorosamente sorprendido, y volvió hacia mí sus ojos asombrados. «Lleva consumiéndose aquí varios días», dije, negándose a tomar alimentos y sin quejarse de nada. Hasta hoy no ha permitido pasar a nadie, y no hemos hablado con usted del estado en que se encuentra porque nosotros mismos lo ignorábamos. No creo que sea nada de gravedad. Yo misma comprendí que mi explicación era pobre. Mi amo frunció las cejas. «Que no es de gravedad, Elena Dean. Ya me explicarás mejor tu silencio sobre esto», dijo con severidad. Tomó en brazos a su mujer y la miró angustiado. Al principio ella no daba señales de reconocerle, pero el delirio que la embargaba no era permanente todavía. Sus ojos, un momento velados por la contemplación de la oscuridad del exterior, acabaron reparando en el hombre que la tenía entre sus brazos. «¿A qué vienes, Eduardo Linton?», dijo con colérica vivacidad. «Eres de esos que siempre llegan cuando no hacen falta, y nunca cuando interesa que lleguen. Ya veo que vas a empezar ahora con lamentaciones, pero no por ello conseguirás que deje de irme a mi morada definitiva antes de que concluya la primavera, y no reposaré en el panteón de los Linton, sino en una fosa al aire libre, con una simple losa encima. Tú, por tu parte, haz lo que quieras. Vete con los Linton o ven conmigo». «¿Qué estás diciendo, Catherine?», comenzó el amo. «¿Es que ya no soy nada para ti? ¿Acaso estás enamorada de ese miserable Heath?» «¡Silencio!», gritó la señora. «Cállate o me arrojo ahora mismo por la ventana, y tú podrás entonces tener mi cuerpo, pero mi alma estará allí, en las cumbres, antes de que puedas volver a tocarme. No te necesito, Eduardo. Vuelve a ocuparte de tus libros. Te vendría bien para consolarte, porque yo no he de volver a servirte de consuelo». «Señor», interrumpí. «La señora está delirando. Ha estado desvariando toda la tarde. Cuidémosla bien, procuremos que esté tranquila, y pronto se restablecerá. En lo sucesivo debemos tener cuidado de no disgustarla». «No sigas dándome consejos»,
interrumpió el señor. Conocías el modo de ser de la señora, y sin embargo me has incitado a contrariarla. Parece mentira que no me hayas dicho nada de su estado durante estos 3 días. ¡Qué crueldad! Catherine está desfigurada como si hubiese padecido una enfermedad de muchos meses. Me defendí de aquellas acusaciones. ¿Qué culpa tenía yo de la vieja inclinación de Catherine? Sabía, dije, que la señora era terca y dominante, pero ignoraba que usted desease fomentar su mal carácter. No sabía que debiese tolerar los abusos del señor Heathcliff por no contrariar a la señora. Así me paga usted el haber cumplido mis deberes de sirvienta leal. Aprenderé mejor para otra vez. En lo sucesivo, se informará de las cosas por sus propios ojos. Si vuelves a venirme con chismes, prescindiré de tus servicios, repuso él. Ya entiendo, repuse. Por lo visto, el señor Heathcliff está autorizado para hacer el amor a la señorita y para predisponer a la señora contra el señor cuando usted está ausente. Catherine, no por tener la mente algo perturbada, dejaba de prestar oído atento a nuestra conversación. ¡Traitora Helena!, exclamó. Ella es mi solapada enemiga. ¡Bruja! Déjame, Eduardo, y verás cómo la hago arrepentirse. Bajo sus párpados fulguró un relámpago de demencia y trató de soltarse de los brazos de Linton. Yo resolví ir a buscar al médico por propia iniciativa y salí de la estancia. Al atravesar por el jardín, distinguí, colgado de un garfio de la pared, un objeto blanco que se movía extrañamente. No quise que me quedase en la mente la duda de que pudiese ser un alma del otro mundo, y a pesar de mi prisa, me paré a averiguar de qué se trataba. Quedé estupefacta al reconocer al galguito de la señorita Isabel, colgado de un pañuelo al cuello y medio ahogado. Solté al animal y lo liberté. Cuando Isabel se había ido a acostar, yo vi subir al galgo detrás de ella, y no me podía explicar quién fuera el malvado que le había hecho objeto de tal barbarie. Mientras lo desataba, creí sentir el lejano galope de un caballo, ruido asaz inusitado para ser oído a las 2 de la madrugada, pero yo tenía tanta prisa que casi no lo advertí. Encontré al señor Kenneth saliendo de su casa para visitar a un enfermo, y lo que le relaté de la dolencia de Catherine le indujo a acompañarme inmediatamente. Como Kenneth es un hombre sencillo y franco, me confesó que dudaba mucho de que Catherine sobreviviera a aquel segundo ataque. «Este debe tener alguna causa especial, Helena», me dijo. «¿Qué ha pasado? Una mujer tan fuerte como Catherine no enferma por pequeñeces. Personas como ella enferman rara vez, pero cuando ello sucede, es ardua empresa librarles de sus males. ¿Cómo comenzó esto?» «El amo le informará», contesté. «Usted conoce el violento carácter de los Earnshaw y no ignora que la señorita Catherine les deja a todos en mantillas. Lo único que puedo decirles es que todo comenzó por una disputa y que después de una explosión de furor sufrió un ataque. Ella lo ha explicado así. Nosotros no lo vimos porque se encerró en su alcoba. Luego se negó a tomar alimento y ahora delira a veces y otras entrega sueños fantásticos. Aún nos reconoce, pero su cabeza está llena de ideas muy raras». «¿El señor Linton estará muy disgustado?» «Tanto que me rompería la cabeza si pasase algo. Procure no alarmarle en exceso». «Ya advertí que se anduviera con cuidado, y ahora hay que atenerse a las consecuencias de no haberme atendido», repuso el médico. «¿Ha intimado el señor Linton con Heathcliff últimamente?» «Heathcliff iba a la granja», reconocí. Pero no porque ello le agradara al amo, sino aprovechando su amistad de la infancia con la señora. Ahora se la ha invitado a no molestar con visitas, como consecuencia de ciertas intolerables aspiraciones que manifestó respecto a la señorita Isabel. No creo que vuelva otra vez por casa. ¿Le ha rechazado la señorita Linton?, preguntó el médico. «Ella no me hace confidencias», respondí. «Sí, Isabel hace lo que se le antoja», dijo él. «Pero obra como una locuela. Me consta que anoche, qué hermosa noche hacía, por cierto, estuvo paseando con Heathcliff por el jardín y que él la quiso convencer de que huyeran juntos. Ella se negó, pero accedió a hacerlo el próximo día que se vieran. Lo sé de buena tinta, lo que no sé es a qué día se referían». Asaltada por nuevos temores al saber aquella noticia, me adelanté a Kenneth y eché a correr. En el jardín encontré al perrito ladrando. Cuando abrí la verja, empezó a correr de un lado a otro, olfateando la hierba, y hasta se hubiera marchado al camino de no impedírselo yo. Subí al cuarto de Isabel, estaba vacío.
¿Acaso de haber sabido a tiempo la enfermedad de la señora, ello hubiera evitado que realizara su loca determinación? Pero ya no había nada que hacer. No era posible alcanzar a los fugitivos. Yo no proponía perseguirles, ni era cosa de aumentar con una angustia más la zozobra que ya padecía mi amo. No me quedaba más remedio que callar y dejar correr las cosas. Me apresuré a anunciar al señor la llegada del médico. Catherine se había dormido con un sueño agitado. Su marido había logrado tranquilizarla un poco y permanecía inclinado sobre ella examinando las más leves contracciones de su rostro. El médico, después de reconocer a la enferma, nos dio esperanza sobre su estado, siempre que le procuráramos una tranquilidad absoluta. Yo creía entender que más que el peligro mortal, temía la locura incurable. Ni el señor Linton ni yo pudimos dormir en toda la noche. No nos acostamos. Los criados se levantaron más pronto que de costumbre, y se les veía entregados a comentarios en voz baja. Al notar que la señorita Isabel no estaba levantada aún, comentaron también el caso. Su hermano, a su vez, pareció ofenderse del poco interés que Isabel demostraba a su cuñada. Yo quería no ser la primera en avisar la fuga. Ello corría a cargo de una doncella que había ido a Gimmerton a hacer un recado, y que al regresar se precipitó hacia nosotros llena de excitación y diciendo a gritos: «¡Ay, señor! ¡Amo! ¡La señorita!». «No alborotes tanto», exclamé. «Habla bajo, María», dijo el señor. «¿Qué pasa?». «La señorita ha huido con Heathcliff», exclamó la muchacha. «No es verdad», profirió Linton agitadísimo. «No puede ser verdad. ¿Cómo se te ha ocurrido tal cosa? Vete a buscarla, Elena. Es increíble». Mientras hablaba, se llevó a la criada hasta la puerta y allí le preguntó que qué motivos tenía para hacer aquella afirmación. «Vi en el camino un mozo que trae la leche a la granja y me preguntó si estábamos disgustados. Creyendo que se refería a la enfermedad de la señora, le dije que sí. Entonces me contestó: ¿habrán enviado a alguien en su persecución?». Me quedé asombrada. Él, notando que yo no sabía nada, me dijo que una señora y un caballero se habían detenido a la puerta de un herrero para clavar la herradura de un caballo, cerca de Gimmerton. La hija del herrero se asomó a la puerta y vio que el hombre era Heathcliff. Este entregó una moneda de oro para pagar. La señora, que tenía el rostro cubierto con un manto, pero al ir a beber un vaso de agua que había pedido, se descubrió, y entonces pudieron verla. Luego Heathcliff y la señorita huyeron. La moza lo había contado ya a todo el pueblo. Yo, por cubrir el expediente, me asomé al cuarto de Isabel, y al volver confirmé el relato de la sirvienta. El señor se hallaba otra vez a la cabecera de la cama, y cuando me vio entrar comprendió por mi aspecto lo sucedido. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Isabel se ha ido voluntariamente», me respondió el señor. «Era libre de hacerlo. No me menciones más su nombre. Ha renegado de mí». No habló más sobre el asunto. No realizó busca alguna, limitándose a ordenarme que cuando se supiese su nueva morada, mandase a Isabel cuanto le pertenecía. Capítulo 13. 2 meses estuvieron fuera los fugitivos. Durante aquel intervalo la señora sufrió y dominó lo más agudo de una fiebre cerebral, que fue como diagnosticaron su dolencia. Ninguna madre hubiera cuidado a su hijo con más devoción que Eduardo cuidó a su esposa. Día y noche estuvo a su lado, soportando cuantas molestias le producía. Kenneth no ignoraba que aquello que él salvaba de la tumba solo serviría para aumentar los desvelos de Linton con un nuevo manantial de preocupaciones. Eduardo sacrificaba su salud y sus energías para conservar la vida de una piltrafa humana. No obstante, su gratitud y su alegría fueron inmensas cuando Catherine estuvo fuera de peligro. Horas enteras permanecía sentado a su lado, vigilando los progresos de su salud y esperando en el fondo que su esposa recobrase también el equilibrio mental y tornase a ser lo que había sido. La primera vez que ella salió de su habitación fue a principios de marzo. El señor, por la mañana, había puesto en su almohada un ramillete de flores de azafrán. Los ojos de Catherine las contemplaron con fijeza. «Son las primeras flores que brotan en las cumbres», exclamó. «Me recuerdan los vientos templados que funden los hielos, el cálido sol y las últimas nieves. Eduardo, ¿sopla el viento del sur? ¿Se ha fundido la nieve?» «Aquí ya no hay nieve, querida», contestó su marido. «Solo se divisan 2 manchas blancas en toda la extensión de los pantanos. El cielo está azul, las alondras cantan y los arroyos llevan mucha corriente.
La primavera del año pasado, Catherine, yo temblaba de impaciencia de tenerte conmigo bajo este techo. Ahora, en cambio, quisiera verte en aquellas colinas. El aire es allí tan puro que sin duda te curaría. Solo iré a aquel sitio una vez más, dijo ella. Me dejarás allí y allí me quedaré para siempre. Así, dentro de un año volverás a suspirar por tenerme aquí contigo, recordarás este día y pensarás que ahora eres feliz. Linton la acarició y le prodigó las más dulces palabras, pero Catherine, al contemplar las flores, rompió a llorar involuntariamente. Como nos parecía que en realidad estaba mejor, llegamos a la conclusión de que al ser su larga reclusión en aquel cuarto la causa de su abatimiento, ese podía remediarse parcialmente cambiándola de lugar. El señor me mandó que encendiera la chimenea del salón hacía tanto tiempo abandonado y que colocara en él su sillón junto a la ventana. Catherine pasó un largo rato en esta habitación y se reanimó con el calor y con la vista de los objetos que le rodeaban, los cuales, aunque le eran familiares, diferían de los que veía a diario y que asociaba con sus delirios. No pudiendo al oscurecer convencerla de volver a su cuarto, al que se negó a ir de nuevo, le arreglé un lecho en el sofá, en tanto que disponíamos otro aposento. Este cuarto, donde está ahora usted, fue el que arreglamos. Poco después, Catherine ya estaba lo suficientemente aliviada para andar por la casa apoyándose en el brazo de Eduardo. Yo estaba persuadida de que se curaría. De ello dependería también que el señor encontrase un nuevo consuelo en sus tribulaciones, ya que todos esperábamos el próximo nacimiento de un hijo. Isabel, 6 semanas después de su fuga, envió a su hermano una nota participándole su matrimonio con Heathcliff. Era una carta muy seca, pero llevaba una postdata a lápiz que dejaba entrever el remoto deseo de una reconciliación, agregando que no había estado en su voluntad de evitar lo sucedido, y que ahora ya no tenía remedio. Linton no contestó, según se me figura, y 15 días después yo recibí una larga carta, increíble en una recién casada que debía estar en plena luna de miel. Voy a leérsela porque la conservo. Todo recuerdo de un difunto es precioso, si se le sigue estimando como cuando vivía. Querida Elena, al llegar anoche a Cumbres Borrascosas, me informo por primera vez de que Catherine ha estado y está todavía muy enferma. No creo oportuno escribirle. Me parece que mi hermano está muy disgustado conmigo, puesto que no me escribe. Como no obstante siento la necesidad de dirigirme a alguien, te escribo a ti. Dile a Eduardo que desearía con todo mi corazón volver a verle, que mi alma volvió a la granja de los tordos, a las 24 horas de haber salido de ella, y que en ella está en este momento. Dile que experimento el mayor afecto hacia él y hacia Catherine, y que yo no puedo hacer lo que hace mi alma. Estas palabras están subrayadas en la carta. Aunque creo que tampoco nadie en esa casa tiene por qué esperarme, pero que Eduardo no piense que es por olvido o por falta de cariño, que se figure lo que parezca más justo. El resto de la carta va dirigido a ti. Contéstame ante todo a 2 preguntas. La primera es esta. ¿Cómo te las arreglabas para llevarte bien con todos cuando vivías aquí? Porque yo no encuentro el modo de entenderme con los que me rodean. La segunda pregunta me interesa mucho. Dime, Heathcliff, ¿es un ser humano? Y si lo es, ¿está loco o es un demonio? No hace falta que te explique los motivos de estas preguntas. Explícame tú, si puedes, cuando vengas a verme, qué clase de ser es este con el que me he casado. No me escribas, pero cuando vengas procura que Eduardo te dé algún recuerdo para mí. Te voy a relatar la acogida que me han hecho en las Cumbres, en mi nueva casa, al parecer. Te lo cuento para entretenerme, no para quejarme de tales o cuales faltas de comodidad. Si yo fuera lo único que hubiera de malo y lo demás no existiera, creo que me pondría a bailar de júbilo. Al terminar de cruzar los pantanos, ya se ponía el sol, debían ser sobre las 6. Heathcliff perdió media hora en inspeccionar el parque y los jardines, con lo cual ya era de noche cuando nos apeamos en el patio enlosado de la quinta. Su antiguo criado, José, salió a recibirnos de un modo que habla muy alto de su cortesía. Lo primero que hizo fue levantar hasta la altura de mi rostro la bujía que llevaba en la mano, esbozar un guiño maligno, sacar hacia adelante el labio inferior y volver la espalda. Después se hizo cargo de los caballos, los llevó a la cuadra y reapareció al fin para cerrar la puerta exterior como si viviéramos en un castillo antiguo. Heathcliff habló un rato con él, y yo entre tanto entré en la cocina, que es una especie de sucia cueva que probablemente no conocería si volvieras a verla, pues ha cambiado mucho. Cerca del fuego estaba un niño robusto, con aspecto de pilluelo, algo parecido a Catherine en los ojos y en la boca. Debe ser el sobrino de Eduardo, pensé, y por tanto es pariente mío hasta cierto punto, así que debo darle la mano y besarle.
Procuremos establecer desde el principio relaciones amistosas en esta casa. Me acerqué a él y tratando de cogerle la mano le dije: ¿Cómo estás, queridito? Él me replicó con unas palabras ininteligibles: ¿Seremos amigos, Hareton? Agregué. Me respondió con un juramento y añadió la amenaza de lanzar a Tragón contra mí si no me marchaba. ¡Arriba, Tragón!, gritó el desventurado, azuzando un perro que había en un rincón, y añadió mirándome: ¿Qué? ¿Te marchas? El instinto de conservación me llevó a complacerle. Salí y esperé a que llegaran los demás, pero Heathcliff no aparecía por ningún lado, y José, a quien le pedí que me acompañase a mi cuarto, contestó: «Cha, cha, cha. ¿Ha oído nunca un cristiano hablar de esta manera? ¡Qué chacharero! Cualquiera la entiende». «Digo que me acompañe a la casa», grité, creyendo que sería sordo, y bastante enojada de su grosería. «Kia, tengo cosas más importantes que hacer». Y siguió ocupándose en sus menesteres, moviendo las mandíbulas y mirando despreciativamente mi vestido y mi rostro. Creo que tanto como el primero tenía de bonito, debía tener el segundo de apenado. Di la vuelta al patio y llegué a otra puerta, a la que llamé, esperando que acudiese algún criado más servicial. Al poco rato se abrió y apareció un hombre alto y delgado. No llevaba corbata y tenía un aspecto terrible de abandono. Una maraña de cabellos que caía hasta sus hombros desfiguraba su semblante. Sus ojos parecían una reproducción de los de Catherine. «¿Qué quiere?», me preguntó. «¿Quién es usted?». «Mi nombre de soltera era Isabel Linton», repuse. «Ya me conoce usted. Me he casado hace poco con el señor Heathcliff, que es quien me ha traído aquí, supongo que con el consentimiento de usted». «¿De manera que él ha vuelto?», preguntó el solitario, con un repentino fulgor en su mirada de lobo hambriento. «Sí», dije, pero me dejó a la puerta de la cocina, y cuando quise entrar, su hijo me ahuyentó usando un perro contra mí. «Veo que el maldito miserable ha cumplido su palabra», rezongó el hombre mirando tras mí como si buscase a Heathcliff. Ya me arrepentía de haber llamado a aquella puerta y me disponía a marcharme, cuando él me mandó a pasar y cerró la puerta con llave. En la habitación había un gran fuego, que constituía la única iluminación de la estancia. El suelo era de un tono gris, y los platos, que siendo niña yo, me llamaban tanto la atención por su brillo, estaban cubiertos de polvo y de moho. Pregunté si podía llamar a la doncella para que me llevase a mi habitación. Earnshaw no se dignó a contestarme. Se paseaba con las manos en los bolsillos, completamente ajeno a mi presencia al parecer, y tal era su profunda abstracción, y tan misantrópico aspecto presentaba, que no me atreví a importunarle ya más. No te extrañarás, Helena, cuando te diga que me sentí muy triste en aquel hogar inhospitalario, 1000 veces peor que la sociedad, y sin embargo, situada a solo 4 millas de mi antigua y agradable casa, donde habitan las únicas personas a quienes quiero en el mundo, pero era lo mismo que si en lugar de 4 millas nos separara el océano, un abismo infranqueable en todo caso. La pena que más me angustiaba era la de no tener a quien recurrir para hallar un amigo o un aliado contra Heathcliff. Por un lado, me alegra de haber ido a vivir a Cumbres Borrascosas para no tener que estar sola con él. Por él sabía yo cómo era la gente de esta casa, y no temía que interviniese en nuestros asuntos. Durante un prolongado y angustioso rato permanecía entregada a mis reflexiones. Sonaron las 8, las 9, y mi acompañante continuaba entregado a su paseo, inclinando la cabeza sobre el pecho y guardando absoluto silencio, excepto alguna amarga exclamación que se le escapaba de vez en cuando. Procuré escuchar con la esperanza de oír en la casa la voz de alguna mujer, y me sentí embargada de unas lúgubres angustias y tan dolorosos pensamientos que al fin no pude contener una crisis de lágrimas. Ni yo misma me di cuenta de cuánto era mi aflicción hasta que Earnshaw, sorprendido, se detuvo ante mí. Aprovechando aquel instante, exclamé: «Estoy fatigada y quisiera descansar. ¿Quiere decirme, por favor, dónde está la doncella para ir a buscarla, ya que ella no viene a buscarme a mí?» «No tenemos doncella», repuso. «Tendrá usted que cuidarse a sí misma». «¿Y dónde voy a dormir?», dije sollozando. El cansancio y la pena me habían hecho perder ya hasta la dignidad. «José le enseñará el cuarto de Heathcliff», contestó. «Abra la puerta y la hallará allí».
Cuando iba a obedecer, le agregó sin singular acento: «Cierre la puerta con llave y cerrojo, no lo olvide». «¿Por qué, señor Earnshaw?», inquirí, ya que la idea de encerrarme con Heathcliff a solas no me seducía. «Mire esto», contestó, sacando del bolsillo una pistola con una navaja de muelles de doble filo que iba unida a una arma. ¿Verdad que constituye una tentación para un hombre desesperado? Pues no hay ni una sola noche que pueda dominar el deseo de ir a probarla a la puerta de Heathcliff. El día que la encuentre abierta es hombre perdido. Todas las noches lo hago inevitablemente, aunque antes no dejo de pensar en múltiples razones que me aconsejan no efectuarlo. Hay sin duda algún demonio que quiere que le mate para desbaratar mis propios planes. Procure usted, si ama a Heathcliff, luchar contra este demonio, porque cuando le llegue la hora, ni todos los ángeles del cielo reunidos podrían salvarle. Miré el arma con curiosidad y un horrible pensamiento vino a mi mente: lo fuerte que yo me sentía si tuviese semejante artefacto en mi poder. La expresión, no de asombro, sino de codicia que mi cara adoptó durante un segundo, asombró a aquel hombre. Me arrebató de las manos la pistola, que yo había cogido para examinarla, cerró la navaja y escondió el arma. «No me importa que le hable de esto», dijo. «Puede ponerle en guardia y velar por él. Ya veo que sabe usted las relaciones que nos unen, puesto que no se espanta del peligro que él corre». «¿Qué le ha hecho Heathcliff para justificar ese odio terrible?», pregunté. «¿No valdría más decirle que se fuera?». «No», clamó Earnshaw. «Si trata de abandonarme, le mato. Intente usted persuadirle de hacerlo y será usted responsable de su asesinato. ¿Cree usted que voy a perder todo lo mío sin esperanza de recuperarlo? ¿Cree que voy a consentir que Hareton sea un mendigo? Maldición, haré que Heathcliff me lo devuelva todo, y luego le arrancaré también su sangre, y después el diablo se apoderará de su alma. Cuando vaya al infierno, este se volverá 1000 veces más horrible con su presencia». «Yo sabía por ti, Helena, que tu amo está al borde de la locura. Lo estaba, por lo menos la noche pasada. Tal miedo me producía su proximidad que hasta la aspereza de José me parecía agradable en comparación». Él volvió a sus silenciosos paseos, y yo entonces empuñé el picaporte y corrí a la cocina. José atendía a la lumbre, sobre la que había colgada una olla, y tenía a su lado un cuenco de madera con sopa de avena. El contenido de la olla principiaba a hervir, y él dio media vuelta con el fin de hundir las manos en el cazo. Suponiendo que todo aquello estaría destinado a la cena, resolví cocinar algo que resultara comestible, ya que me sentía con apetito, y exclamé: «Voy a preparar la sopa». Le quité la vasija y comencé a despojarme de la ropa de montar. «El señor Earnshaw», agregué, «me ha dicho que debo cuidarme yo misma. No voy a andar aquí con remilgos, porque temo que me moriría de hambre». «Dios mío», profirió, «si ahora que he conseguido acostumbrarme a los dos amos, voy a tener que empezar a soportar otras órdenes y a tener que obedecer a una señora, será cosa de marcharse. Creía que no tendría que marcharme nunca de esta casa, pero no habrá más remedio que hacerlo». Me apliqué a la tarea prescindiendo de sus lamentaciones, y no pude por menos que suspirar al recordar las épocas en que tal trabajo hubiera sido un entretenimiento para mí. El recuerdo de las aventuras perdidas me angustiaba, y a más angustia, más vivamente agitaba el batidor, y más deprisa caían en el agua los puñados de harina. José contemplaba furioso cómo cocinaba yo. «¡Qué barbaridad!», comentaba. «Te quedas sin sopa esta noche, Hareton, otra vez. En su lugar, yo echaría caso y todo. Vamos, eche usted de una vez toda esa porquería y así concluirá antes. Sí, hombre, sí. ¡Plaf! Me asombra que no se haya torcido el fondo del cacharro». El preparado que vertí en los tazones era, lo confieso, mucho menos que mediano. Había en la mesa 4 tazones y un jarro de leche. Hareton lo cogió, se lo aplicó a los labios y comenzó a beber dejando caer parte por las comisuras de la boca. Yo le reprendí y le dije que la leche se bebía en vasos, y que yo no la tomaría después de llevarse él el jarro a la boca. El viejo rufián se mostró muy enojado por mis escrúpulos, y me aseguró con insistencia que el chico valía tanto como yo y que estaba sano. El chiquillo continuaba sorbiendo y babeando, y me miraba con acritud. «Me voy a cenar a otro sitio», dije. «¿No hay aquí algo parecido a un salón?». «Salón», se mofó José.
No, no hay salón. Si nuestra compañía no le conviene, tiene la de los amos, y si no le gusta la de los amos, la nuestra. Me voy arriba, repuse. Enséñeme una habitación. Coloqué mi tazón en una bandeja y me fui a buscar más leche yo misma. El hombre se levantó a regañadientes y me acompañó al piso superior. Llegamos al desván y me fue mostrando sus distintas divisiones. Aquí hay un cuarto que no está mal para comer en el sopa, dijo. En ese rincón hay un montón de trigo limpio. De todos modos, ponga encima el pañuelo si quiere preservar su elegante vestido. Aquel cuarto era una buhardilla oliente a cebada y a trigo, y contra las paredes se apilaban sacos de cereal. «Vaya», dije molesta. «No voy a dormir aquí. Muéstreme una alcoba». «Una alcoba. Ahora le enseñaré todas las que hay. Aquella es la mía». Y me mostró otro camaranchón, solo distinto del primero porque había en él una cama baja y grande, sin cortinas y con una colcha de color. «Su alcoba no me interesa», dije. «Enséñeme la alcoba del señor Heathcliff». «Haberlo dicho antes», replicó, como si le hubiese hablado de algo extraordinario. Ya le hubiera contestado que no perdiera el tiempo, puesto que es seguro que allí no le dejará entrar. Ese hombre no permite el paso a nadie. «Bonita casa y magníficos habitantes», repuse. Ya veo que la quinta esencia de la locura humana invadió mi alma el día que me casé con ese hombre. En fin, no importa, otras habitaciones habrá. Dese prisa y muéstreme algún sitio donde poder instalarme. Bajó sin contestar y me llevó a una habitación, que por las trazas debía ser la mejor. Había una buena alfombra, aunque cubierta de polvo, una chimenea con una orla de papel pintado que se caía a pedazos, una excelente cama de encina con cortinas carmesí modernas y costosas. Pero todo tenía el aspecto de haber sido maltratadísimo. Las cortinas colgaban de cualquier manera, medio arrancadas de sus anillas, y la varilla metálica que las sustentaba estaba torcida, de modo que los cortinajes arrastraban por el suelo. Las sillas estaban estropeadas y grandes desperfectos afeaban los papeles de los muros. Me disponía a posesionarme de la alcoba cuando oí decir a mi torpe guía: «Esta es la habitación del amo». Mientras, la cena se me había enfriado, el apetito se me había disipado y se me había agotado la paciencia. Insistí violentamente en que se me diese un sitio donde descansar. «¿Dónde demonios?», comenzó el bendito viejo. «Dios me perdone, ¿dónde demonios quiere instalarse usted? Vaya una lata, ya le he enseñado todo, menos el tabuco de Hareton. No hay en toda la casa otro sitio donde dormir». Furiosa ya, tiré al suelo la bandeja y cuanto contenía. Después me senté en el descansillo de la escalera y rompí a llorar. «Muy bien, señorita, muy bien», dijo José. «Ahora, cuando el amo encuentre los restos de los cacharros, verá la que se arma. ¡Qué mujer tan necia! Merece usted no comer hasta Navidad, ya que ha arrojado al suelo el pan nuestro de cada día. Pero me parece que no le durarán mucho esos arranques. Se figura que Heathcliff le va a aguantar semejantes modales. No quisiera otra cosa sino que la hubiera visto en este momento. Era bastante». Mientras me respondía, cogió la vela, se dirigió a su cuchitril y me dejó sumida en tinieblas. Después de mi arrebato de cólera, medité y comprendí que era preciso dominar mi orgullo y procurar no excitarme. Encontré un auxilio imprevisto en Tragón, al que no tardé en reconocer como hijo de nuestro viejo espía. De cachorrillo había estado en la granja, y mi padre se lo había regalado al señor Hindley. Debió conocerme, porque me frotó la nariz con su hocico como saludo, y luego empezó a comerse la sopa derramada, mientras yo andaba por los peldaños cogiendo los cacharros que tiraba y limpiando con el pañuelo las manchas de leche de la baranda. Estábamos terminando la faena cuando sentíamos los pasos de Earnshaw en el pasillo. El perro encogió la cola y se acurrucó contra la pared. Yo me deslicé por la puerta más cercana. El ruido de una caída escaleras abajo y varios lastimeros aullidos me hicieron comprender que el perro no había podido esquivar el encuentro. Earnshaw no se volvió a mí. Fui más afortunada, pero un momento después llegó José con Hareton, en cuyo cuarto yo me había refugiado, y me dijo: «Me parece que ya está la casa vacía. Queda sitio para las dos, usted y su soberbia. Ocúpelo y permanezca con el que todo lo ve y todo lo sabe y no desprecia ni aun las malas compañías».
Me instalé en una silla al lado del fuego y a poco me dormí profundamente, pero mi sueño, aunque agradable, duró muy poco. Heathcliff al llegar me despertó y me preguntó amablemente qué hacía allí. Le dije que no me había acostado todavía porque él tenía en el bolsillo la llave de nuestro cuarto. La expresión nuestro lo ofendió inmensamente. Juró que no era ni sería jamás mío, y dijo: «Pero te hago gracia de su lenguaje y de su comportamiento habitual. Él procura excitar mi odio por todos los medios. Su modo de obrar me produce a veces una estupefacción que me hace olvidar el terror que siento. Y eso que un tigre o una serpiente no me atemorizarían más que a él». Me habló de la enfermedad de Catherine y culpó a mi hermano de ser el causante de ella, agregándome que me considerase como si yo fuese el propio Eduardo a efectos de vengarse. Le aborrezco. Qué desgraciada soy y qué necia he sido. Pero no hables en casa de todo esto. Te espero con ansia. No faltes. Isabel. Capítulo 14. Tan pronto como leí la carta me fui a ver al amo y le dije que su hermana estaba en Cumbres Borrascosas y que me había escrito interesándose por Catherine, manifestándome que tenía interés en verle a él y que deseaba recibir alguna indicación de haber sido perdonada. «No tengo nada que perdonarle», contestó Linton. «Vete a verla si quieres y dile que no estoy enfadado sino entristecido, porque pienso además que es imposible que sea feliz, pero que no piense que voy a ir a verla. Nos hemos separado para siempre. Solo me haría rectificar si el puerco con quien se ha casado se marchara de aquí». «¿Por qué no le escribí unas líneas?», insinué suplicante. «Porque no quiero tener nada en común con la familia Heathcliff», respondió. Tal frialdad me deprimió infinitamente. En todo el tiempo que duró mi camino hacia las Cumbres, no hice más que pensar en la manera de repetir, suavizadas a Isabel, las palabras de su hermano. Dijérase que ella había estado esperando mi visita desde primera hora. Al subir por la senda del jardín, la distinguí detrás de una persiana y le hice un signo con la cabeza, pero ella desapareció, como si desease que no se la viera. Entré sin llamar, sin más dilación. Aquella casa, antes tan alegre, ofrecía un lúgubre aspecto de desolación. Creo que yo, en el caso de mi señora, hubiera procurado limpiar algo la cocina y quitar el polvo de los muebles, pero el ambiente se había apoderado de ella. Su hermoso rostro estaba descuidado y pálido, y tenía desgarrados los cabellos. Al parecer, no se había arreglado la ropa desde el día antes. Hindley no estaba. Heathcliff se hallaba sentado ante una mesa revolviendo unos papeles de su cartera. Al verme me saludó con amabilidad y me ofreció una silla. Era el único que tenía buen aspecto en aquella casa, creo que mejor aspecto que nunca. Tanto había cambiado la decoración que cualquier forastero le habría tomado a él por un caballero y a su esposa por una mendiga. Isabel se adelantó impacientemente hacia mí, alargando la mano como si esperase recibir la carta que aguardaba que le escribiese su hermano. Volví la cabeza negativamente. A pesar de todo, me siguió hasta el mueble donde fui a poner mi sombrero y me preguntó en voz baja si no había traído algo para ella. Heathcliff comprendió el objeto de sus evoluciones y dijo: «Si tienes algo que dar, Isabel, dáselo, Helena. Entre nosotros no hay secretos». «No traigo nada», repuse, suponiendo que lo mejor era decir la verdad. «Mi amo me ha encargado que diga a su hermana que por el momento no debe contar con visitas ni cartas suyas. Le envía la expresión de su afecto, le desea que sea muy feliz y le perdona el dolor que le causó, pero entiende que debe evitarse toda relación, que según dice, no valdría para nada». La mujer de Heathcliff volvió a sentarse junto a la ventana. Sus labios temblaban ligeramente. Su esposo se sentó a mi lado y comenzó a hacerme preguntas relativas a Catherine. Traté de contarle solo lo que me pareciera oportuno, pero él logró averiguar casi todo lo relativo al origen de la enfermedad. Censuré a Catherine como culpable de su propio mal, y acabé manifestando mi opinión de que el propio Heathcliff seguiría el ejemplo de Linton y evitaría todo trato con la familia. La señora Linton ha empezado a convalecer. Terminé. Pero aunque ha salvado la vida, no volverá nunca a ser la Catherine de antes. Si tiene usted afecto hacia ella, no debe interponerse más en su camino. Es más, creo que debería usted marcharse de la comarca. La Catherine Linton de ahora se parece a la Catherine Earnshaw de antes como yo. Tanto ha cambiado, que el hombre que vive con ella solo podrá hacerlo recordando lo que fue anteriormente y en nombre del deber. «Puede ser»,
respondió Heathcliff. Que tu amo no sienta otros impulsos que los del deber hacia su mujer. ¿Pero crees que dejaré a Catherine entregada a esos sentimientos? ¿Crees que mi cariño a Catherine es comparable con el suyo? Antes de salir de esta casa has de prometerme que me proporcionarás una entrevista con ella. De todos modos la veré, quieras o no. Ni usted debe hacerlo, contesté. Ni podrá nunca contar conmigo para ello. La señora no resistiría otro choque entre usted y el señor. Tú puedes evitarlo, dijo él. Y en último caso, si fuera así, me parece que habría motivos para apelar a un recurso extremo. ¿Crees que Catherine sufriría mucho si perdiese a su marido? Solo me contiene el temor de la pena que ello pudiera causarle. Ya ves lo diferentes que son nuestros sentimientos. De haber estado él en mi lugar y yo en el suyo, jamás hubiera osado alzar mi mano contra él. Mírame con toda la incredulidad que quieras, pero es así. Jamás le hubiera arrojado de su compañía mientras ella le recibiera con satisfacción. Ahora que apenas hubiera dejado de mostrarle afecto, le habría arrancado el corazón y bebido su sangre. Pero hasta ese momento me hubiera dejado descuartizar antes que tocar un pelo de su cabeza. Sí, le atajé. Pero le tiene sin cuidado usted deshacer toda esperanza de curación, volviendo a producirle nuevos disgustos con su presencia. Tú bien sabes, Helena, contestó, que no me ha olvidado. Te consta por cada pensamiento que dedica a Linton me dedica 1000 a mí. Solo dudé un momento al volver este verano, pero solo hubiera confirmado tal idea si Catherine me declarase que era verdad, y en ese caso no existiría ya ni Linton, ni Hindley, ni nada. Mi existencia se resumiría en 2 frases: condenación y muerte. La existencia sin ella sería un infierno, pero fui un estúpido al suponer, aunque fuese solo por un momento, que ella preferiría el afecto de Eduardo Linton al mío. Si él la amase con toda la fuerza de su alma mezquina, no la amaría en 80 años tanto como yo en un día. Y Catherine tiene un corazón como el mío. Antes se podría meter el mar en un cubo que el amor de ella pudiera reproducirse a él. Le quiere poco más que a su perro o a su caballo. No le amará nunca como a mí. ¿Cómo va a amar en él lo que no existe? Catherine y Eduardo se aman tanto como cualquier otro matrimonio, exclamó bruscamente Isabel. Nadie posee el derecho de hablar así, y no te consentiré que desprecies de esa forma a mi hermano en presencia mía. También a ti tu hermano te quiere mucho, ¿no? Contestó Heathcliff despreciativamente. Mira cómo se apresura a dejarte abandonada a tu propia suerte. Porque ignora mi situación ya que no he podido decírselo, repuso Isabel. Eso quiere decir que le has contado algo. Le escribí para anunciarle que me casaba. Tú mismo leíste la carta. ¿No has vuelto a escribirle? No. Me duele ver lo desmejorada que está la señorita, intervine yo. Se ve que le falta el amor de alguien, aunque yo no esté autorizada para decir de quién. Me parece, repuso Heathcliff, que el amor que le falta es el amor propio. Está convertida en una verdadera fregona. Se ha cansado enseguida de complacerme. Aunque te parezca mentira, el mismo día de nuestra boda ya estaba llorando por volver a su casa, pero precisamente por lo poco limpia que es, se sentirá a sus anchas en esta casa, y ya me preocuparé yo de que no me ridiculice escapándose de ella. Debería usted recordar, repliqué, que la señora Heathcliff está acostumbrada a que la atiendan y cuiden, ya que la educaron, como hija única que era, en medio de mimos y regalos. Usted debe proporcionarle una doncella, y la debe tratar con benevolencia. Piense usted lo que piense sobre Eduardo, no tiene derecho a dudar del amor de la señorita, ya que si no, no hubiese abandonado, para seguirle, las comodidades en las que vivía, ni hubiese dejado a los suyos para acompañarle en esta horrible soledad. Si abandonó su casa, argumentó él, fue porque creyó que yo era un héroe de novela, y esperaba toda clase de cosas de mi hidalga pleitesía hacia sus encantos. De tal modo se comporta respecto a mi carácter, y tales ideas se ha formado sobre mí, que dudo en suponerle un ser dotado de razón, pero empieza a conocerme ya. Ha prescindido de las estúpidas sonrisas y de las muecas extravagantes en que quería fascinarme al principio, y noto que disminuye la capacidad que padecía de comprender que yo hablaba en serio cuando expresaba mis opiniones sobre su estupidez. Para averiguar que no la amaba, tuvo que hacer un inmenso esfuerzo de imaginación. Hasta temí que no hubiera modo humano de hacérselo comprender, pero en fin, lo ha comprendido mal o bien,
puesto que esta mañana me dio la admirable prueba de talento de manifestarme que he logrado conseguir que ella me aborrezca. Te garantizo que ha sido un trabajo de Hércules. Si cumple lo que me ha dicho, se lo agradeceré en el alma. Vaya, Isabel, ¿has dicho la verdad? ¿Estás segura de que me odias? Sospecho que ella hubiera preferido que yo me comportara ante ti con dulzura, porque la verdad desnuda ofende su soberbia. Me tiene sin cuidado. Ella sabe que el amor no era mutuo. Nunca la engañé a este respecto. No dirá que le haya dado ni una prueba de amor. Lo primero que hice cuando salimos de la granja juntos fue ahorcar a su perro, y cuando quiso defenderle, me oyó expresar claramente su deseo de ahorcar a todo cuanto se relacionara con los Linton, excepto un solo ser. Quizá creyera que la excepción se refería a ella misma, y le tuviera sin cuidado que se hiciera mal a todos los demás, con tal de que su valiosa persona quedase libre de mal. Y dime, ¿no constituye el colmo de la mentecatez de esta despreciable mujer el suponer que yo podría llegar a amarla? Puedes decir a tu amo, Helena, que jamás he tropezado con nadie más vil que su hermana. Deshonra hasta el propio nombre de los Linton. Alguna vez he probado a suavizar mis experimentos para probar hasta dónde llegaba su paciencia, y siempre he visto que se apresuraba a arrastrarse vergonzosamente ante mí. Agrega, para tranquilidad de su fraternal corazón, que me mantengo estrictamente dentro de los límites que me permite la ley. Hasta el presente he evitado todo pretexto que le valiera para pedir la separación, aunque si quiere irse, no seré yo quien me oponga a ello. La satisfacción de poderla atormentar no equivale al disgusto de tener que soportar su presencia. Habla usted como hablaría un loco, señor Heathcliff, le dije. Su mujer está sin duda convencida de ello, y por esa causa le ha aguantado tanto. Pero ya que usted dice que se puede marchar, supongo que aprovechará la ocasión. Opino, señora, que no estará usted tan loca como para quedarse voluntariamente con él. Helena, replicó Isabel, con una expresión en sus ojos que patentizaba que, en efecto, el éxito de su marido en hacerse odiar había sido absoluto. No creas ni una sola palabra de cuanto dice. Es un diablo, un monstruo y no un ser humano. Ya he probado antes a irme, y no me ha dejado deseos de repetir la experiencia. Te ruego, Helena, que no menciones esta vil conversación ni a mi hermano ni a Catherine, que diga lo que quiera. Lo que en realidad se propone es desesperar a Eduardo. Asegura que se ha casado conmigo para cobrar ascendiente sobre mi hermano, pero antes de darle el placer de conseguirlo, preferiré que me mate. Así lo haga. No aspiro a otra felicidad que a la de morir yo o verle muerto a él. Todo esto es magnífico, dijo Heathcliff. Si alguna vez te citan como testigo, ya sabes lo que piensa Isabel, Helena. Anota lo que me dice, me conviene. No, Isabel, no. Siendo así, no estás en condiciones de cuidar a ti misma. Yo, como protector tuyo, según la ley, debo ser el encargado de tenerte bajo mi guardia. Y ahora sube. Tengo que decir a Helena una cosa en secreto. Pero allí no. Te he dicho que arriba. ¿No ves que ese es el camino de la escalera? La cogió de un brazo, la arrojó de la habitación y al volver exclamó: No puedo ser compasivo, no puedo. Cuanto más veo retorcerse a los gusanos, más ansío aplastarlos, y cuanto más los pisoteo, más aumenta el dolor. Pero, ¿sabe usted acaso lo que es ser compasivo? Respondí, mientras cogía precipitadamente el sombrero. ¿Lo ha sido alguna vez en su existencia? No te vayas aún, dijo, al notar mis preparativos de marcha. Escucha un momento, o te persuado a que me procures una entrevista con Catherine o te obligo a ello, e inmediatamente. No me propongo causar daño alguno, ni siquiera molestar a Linton. Solo quiero que ella misma me diga cómo se encuentra y preguntarle si puedo hacer algo en su favor. Anoche pasé 6 horas rondando el jardín de la granja, y hoy volveré, y siempre, hasta que logre entrar. Si me encuentro con Eduardo, no titubearé en golpearla hasta dejarle incapacitado de impedirme la entrada, y si sus criados acuden, ya me desembarazaré de ellos con estas pistolas. ¿Verdad que valdrá más que no sea necesario chocar con ellos o con tu señor? A ti te es tan fácil. Yo te diría cuándo me propongo ir. Tú podrías facilitarme la entrada, vigilar y después verme marchar sin que tuvieses nada de qué reprocharte. Yo me negué a desempeñar tan bajo papel y le repetí su intención de volver a destruir la tranquilidad de la señora Linton. Cualquier cosa le causa un trastorno enorme, le aseguré. Está hecho un verdadero manojo de nervios. No resistirá a la sorpresa. Estoy segura de que no. Y no insista, señor, porque tendré que avisar de ello a mi amo, y él tomará disposiciones para impedir lo que se propone usted. Y yo a mi vez tomaré disposiciones para asegurarme de ti, dijo Heathcliff.
No saldrás de Cumbres Borrascosas hasta mañana por la mañana. ¿Qué es eso de que Catherine no podrá resistir la sorpresa de volver a verme? Además, no me propongo sorprenderla. Tú la puedes preparar y preguntarle si me permite ir. Me has dicho que no le hablan de mí ni mencionan nunca mi nombre. ¿Cómo lo va a hacer si está prohibido pronunciarlo en su casa? Se imagina que todos ustedes son espías de su marido. Tengo la evidencia de que estás haciéndole la vida imposible. Solo en el hecho de que le calle percibo una prueba de lo que siente. Vaya, una demostración de sosiego es el que suele sentir angustias y preocupaciones. ¿Cómo diablos dejaría de sentirse trastornada viviendo en ese horrible aislamiento? Y luego, ese despreciable ser que la cuida, porque es su deber. ¡Su deber! Antes germinaría en un tiesto una semilla de roble que él logre restablecer a su esposa con ese género de cuidados. Vaya, concluyamos. ¿Optas por quedarte aquí mientras yo me abro paso a la fuerza entre Linton y sus criados hasta Catherine, o prefieres obrar amistosamente como hasta ahora? Decídete pronto, porque si continúas encerrada en tu obstinación, no tengo un minuto que perder. Por mucho que argumenté y me negué, acabé teniendo que ceder. Consentí en llevar a mi señora una carta de Heathcliff y en avisarle si ella accedía a verla aprovechando la primera ocasión en que Linton estuviera fuera de casa. Yo me quedaría aparte y procuraría que la servidumbre no se diese cuenta de la visita. Ignoro si obré bien o mal, tal vez mal, pero yo me proponía con ello evitar otras violencias, y hasta pensé que acaso el encuentro produjese una reacción favorable en la dolencia de Catherine. Después, al recordar los reproches que el señor Linton me hiciera por contarle historias, como él decía, me tranquilicé algo más y me prometí finalmente que aquella traición, si así podía llamarse, sería la última. Pero con todo, volví a casa más triste de lo que había salido de ella, y no muy resuelta a entregar la carta de Heathcliff a la señora Linton. Veo venir al médico. Voy a bajar a decirle que se encuentra usted mejor, señor Lockwood. Este relato es un poco prolijo y todavía durará otra mañana el contarlo. Prolijo y lúgubre, me dije mientras la buena señora bajaba a recibir al médico. No es del estilo que yo hubiera elegido para entretenerme. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Convertiré las amargas hierbas que me propina la señora Tyne en saludables medicinas, y procuraré no dejarme fascinar por los brillantes ojos de Catherine Heathcliff. Sería muy notable que se me ocurriera enamorarme de esa joven, y la hija resultase una nueva edición de su madre. Capítulo 15. Ha pasado ya otra semana. Estoy más cerca, pues, de la salud y de la primavera. Ya he oído en todas las partes la historia de mi vecino, de boca de la señora Dean, cuyo relato reproduciré, aunque procurando extractarlo un poco. Pero conservaré su estilo, porque encuentro que narra muy bien, y no me siento lo bastante fuerte para mejorarlo. La tarde que fui a Cumbres Borrascosas, siguió ella contándome, estaba tan segura como si lo hubiera visto de que Heathcliff rondaba por los alrededores. Procuré no salir de casa, en consecuencia, ya que llevaba su carta en el bolsillo, y no quería exponerme a sus reproches y amenazas por no haberla entregado. Pero yo había resuelto no dársela a Catherine hasta que el amo no estuviera fuera, pues no sabía cómo iba a reaccionar la señora. De modo que no se la entregué hasta 3 días más tarde. Al cuarto, que era domingo, se la llevé a su habitación cuando todos se marcharon para ir a la iglesia. En la casa solo habíamos quedado otro criado y yo. Era habitual dejar cerradas las puertas, pero aquel día era tan agradable que las dejamos abiertas, y con objeto de cumplir mi misión, encargué al criado que fuese a comprar naranjas al pueblo para la señora. El criado se fue y yo subí. La señora Linton estaba sentada junto a la ventana abierta. Vestida de blanco y llevaba un chal sobre los hombros. Su espeso y largo cabello, cortado al comienzo de su enfermedad, reposaba en trenzas sobre sus hombros. Había cambiado mucho, como yo dije a Heathcliff, pero no obstante, cuando estaba serena, ostentaba una especie de hermosura sobrenatural. En lugar de su antiguo fulgor, sus ojos poseían ahora una melancólica dulzura. No parecía que mirase lo que le rodeaba, sino que contemplase cosas muy lejanas, algo que no fuera ya de este mundo. Su rostro estaba aún pálido, pero no tan demacrado como antes, y el aspecto que le daba su estado mental, aunque impresionaba dolorosamente, despertaba más interés aún hacia ella en los que la veían. Creo que aquel aspecto suyo indicaba de modo claro que estaba condenada a la muerte. En el alféizar de la ventana había un libro, y el viento agitaba sus páginas. Debió ser Linton quien lo puso allí, ya que ella no se preocupaba jamás de leer ni de hacer nada, a pesar de que él intentaba distraerla por todos los medios.
Catherine se daba cuenta de ello y lo soportaba tranquilamente cuando estaba de buen humor, aunque a veces dejaba escapar un reprimido suspiro y otras, con besos y tristes sonrisas, le impedía continuar haciendo aquello que él pensaba que la distraía. En ocasiones parecía enojada, ocultaba la cara entre las manos y entonces hasta empujaba a su marido para que saliese, lo que él se apresuraba a hacer, creyendo preferible en tales casos que estuviese sola. Sonaban a lo lejos las campanas de Himmerton y el melodioso rumor del arroyo que regaba el valle acariciaba dulcemente los oídos. Cuando los árboles estaban poblados de hojas, el rumor de la fronda agitada por el viento apagaba el del fluir del arroyo. En cumbres borrascosas se escuchaba con gran intensidad durante los días que seguían a un gran deshielo o a una temporada de lluvias. Sin duda, oyendo el ruido del arroyo, Catherine debía estar pensando en cumbres borrascosas, en el supuesto de que pensara y oyera algo, puesto que su mirada vaga y errática parecía mostrar que estaba ausente de toda clase de cosas materiales. «Me han dado una carta para usted», le dije, depositándosela en la mano, que tenía apoyada en la rodilla. «Conviene que la lea enseguida, porque espera contestación. ¿Quiere que la abra?» «Sí», repuso Catherine sin alterar la expresión de su mirada. La abrí. Era un mensaje brevísimo. «Léala usted», proseguí. Ella dejó caer el pliego, volví a colocarlo en su regazo y esperé, pero viendo que no prestaba atención alguna, le dije: «¿Quiere que la lea yo? Es del señor Heathcliff». Se sobresaltó y cruzó por sus ojos un relámpago que indicaba que luchaba por coordinar las ideas. Cogió la carta, la repasó suficientemente y suspiró al leer la firma, pero no se había dado cuenta de su contenido, porque al preguntarle qué contestación debía transmitir, me miró con una expresión interrogativa y angustiada. «¿Quiere verla?», repuse, adivinando lo que quería significarme. «Está esperando en el jardín con la mayor impaciencia». En tanto que yo hablaba, noté que el perro que estaba en el jardín se erguía, estiraba las orejas y luego, desistiendo de ladrar y meneando la cola, daba a entender que quien se acercaba le era conocido. La señora Linton se asomó a la ventana y escuchó conteniendo la respiración. Un minuto después sentimos pasos en el vestíbulo. La puerta abierta representaba una tentación harto fuerte para Heathcliff. Sin duda pensó que yo no había cumplido mi promesa y resolvió confiar en su propia osadía. Catherine miraba ansiosamente hacia la entrada de la habitación. Heathcliff, al principio, no encontraba el cuarto, y la señora me hizo una señal para que fuera a recibirle, pero él apareció antes de que llegase yo a la puerta, y un momento después ambos se estrechaban en un apretado abrazo. Durante 5 minutos él no le habló, limitándose a abrazarla y a besarla más veces que lo hubiese hecho en toda su vida. En otra ocasión, mi señora habría sido la primera en besarle. Bien eché de ver que él sentía, al verla, la misma impresión que yo, y que estaba convencido de que Catherine no recobraría más la salud. «Oh, querida Catherine, no podré resistirlo», dijo, al cabo con desesperación, y la miró con tal intensidad que creí que aquella mirada le haría deshacerse en lágrimas, pero sus ojos, aunque ardían de angustia, parecían secos. «Me has desgarrado el corazón entre tú y Eduardo, Heathcliff», dijo Catherine mirándole ceñuda. «Y ahora se lamentan como si fueran ustedes los dignos de lástima. No te compadezco. Has conseguido tu objeto. Me has matado. Tú eres muy fuerte. ¿Cuántos años piensas vivir después de que yo muera?» Heathcliff había puesto una rodilla en tierra para abrazarla. Fue a levantarse, pero ella le sujetó por el cabello y le forzó a permanecer en aquella postura. «Quisiera tenerte así», dijo, «hasta que ambos muriéramos. No me importa nada que sufras. ¿Por qué no has de sufrir? ¿Serás capaz de ser feliz después de que yo haya sido enterrada? Dentro de 20 años dirás quizá: aquí está la tumba de Catherine Earnshaw. Mucho la he amado, pero la perdí y ya ha pasado todo. Luego he amado a otras muchas. Quiero más a mis hijos que lo que la quise a ella, y me apenará más morir y dejarles que me alegrará ir a reunirme con la mujer que quise. ¿Verdad que dirás eso, Heathcliff?» «No me atormentes, Catherine, que me siento tan loco como tú», gritó él. Había desprendido la cabeza de las manos de su amiga y le rechinaban los dientes. La escena que ambos presentaban era singular y terrible.
Catherine podía, en verdad, considerar que el cielo sería un destierro para ella, a no ser que su mal carácter quedara sepultado con su carne perecedera. En sus pálidas mejillas, sus labios exagües y sus brillantes ojos se pintaba una expresión rencorosa. Apretaba entre sus crispados dedos un mechón del cabello de Heathcliff, que había arrancado al aferrarle. Él, por su parte, la había cogido ahora por el brazo, y de tal manera la oprimía que cuando la soltó distinguí 4 huellas amorotadas en los brazos de Catherine. «Sin duda te hallas poseída del demonio», dijo él con ferocidad. «Al hablarme de esa manera cuando te estás muriendo, ¿no comprendes que tus palabras se grabarán en mi memoria como un hierro ardiendo y que seguiré acordándome de ellas cuando tú ya no existas? Te consta que mientes al decir que yo te he matado, y te consta también que tanto podré olvidarte como olvidar mi propia existencia. No basta tu diabólico egoísmo el pensar que, cuando tú descanses en paz, yo me retorceré en todas las torturas del Averno». «Es que no descansaré en paz», dijo lastimeramente Catherine. Y cayó otra vez en un estado de abatimiento. Se sentía latir su corazón con tumultuosa irregularidad. Cuando pudo dominar el frenesí que la embargaba, dijo más suavemente: «No te deseo, Heathcliff, penas más grandes que las que he padecido yo. Solo quisiera que nunca nos separáramos, ni una sola palabra mía te doliera. Piensa que yo sentiré cuando esté bajo tierra tu mismo dolor. Perdóname. Ven, arrodíllate. Nunca me has hecho daño alguno. Si estás ofendido, ello me dolerá más a mí que a ti mis palabras duras. Ven, ¿no quieres?». Heathcliff se recostó en el respaldo de la silla de Catherine y volvió el rostro. Ella se la dio para poder verle, pero él, para impedirlo, se volvió de espaldas, se acercó a la chimenea y permaneció callado. La señora Linton le siguió con los ojos. Encontrados sentimientos nacían en su alma. Al fin, tras una prolongada pausa, exclamó, dirigiéndose a mí: «¿Ves, Helena? No es capaz de ceder un solo instante, ni aun tratándose de retardar el momento de mi muerte. ¡Qué modo de amarme! Me da igual. Pero este no es mi Heathcliff. Yo seguiré amándole como si lo fuera, y será esa imagen la que llevaré conmigo, ya que ella es la que habita en mi alma. Esta prisión en que me hallo es lo que me fatiga», añadió. «Estoy harta de este encierro. Ansío volar al mundo esplendoroso que hay más allá de él. Lo vislumbro entre lágrimas y sufrimientos. Y sin embargo, Helena, me parece tan glorioso que siento pena de ti, que te consideras satisfecha de estar fuerte y sana. Dentro de poco me habré remontado sobre todos ustedes, y pienso que él no estará conmigo entonces», continuó como si hablase consigo misma. «Yo creía que él quería estar también conmigo en el más allá. Heathcliff, querido mío, no quiero que te enfades. Ven a mi lado, Heathcliff». Se levantó y se apoyó en uno de los brazos del sillón. Heathcliff se volvió hacia ella con una expresión de inmensa desesperanza en la mirada. Sus ojos, ahora húmedos, centelleaban al contemplarla, y su pecho se agitaba convulsivamente. Un instante estuvieron separados. Luego Catherine se precipitó hacia él, y él la abrazó de tal modo que temí que mi señora no saliera con vida de sus brazos. Cuando se separaron, ella cayó como exánime sobre la silla, y Heathcliff se desplomó en otra inmediata. Me acerqué a ver si la señora se había desmayado, y él, rechinando los dientes, echando espuma por la boca, me separó con furor. Me pareció que no me hallaba en compañía de seres humanos. Traté de hablarle, pero no parecía entenderme, y acabé apartándome llena de turbación. Pero después, Catherine hizo un movimiento, y esto me tranquilizó. Levantó la mano, cogió la cabeza de Heathcliff y acercó su mejilla a la suya. Heathcliff la cubrió de exasperadas caricias y le dijo con acento feroz: «Ahora me demuestras lo cruel y falsa que has sido conmigo. ¿Por qué me desdeñaste? ¿Por qué hiciste traición a tu propia alma? No sé decirte ni una palabra de consuelo. No te la mereces. Bésame y llora todo lo que quieras. Arráncame besos y lágrimas, que ellas te abrazarán y serán tu condenación. Tú misma te has matado. Si me querías, ¿con qué derecho me abandonaste? Y por un mezquino capricho que sentiste hacia Linton. Ni la miseria, ni la bajeza, ni aun la muerte nos hubieran separado. Y tú, sin embargo, nos separaste con tu propia voluntad. No soy yo quien ha desgarrado tu corazón. Te lo has desgarrado tú, y al desgarrártelo has desgarrado el mío. Y si yo soy más fuerte, peor para mí. ¿Para qué quiero vivir cuando tú? ¡Oh, Dios! Quisiera estar contigo en la tumba». «Déjame», respondió Catherine sollozando. «Si he causado mal, lo pago con mi muerte. Basta.
Tú también me abandonaste, pero no te lo reprocho y te he perdonado. Perdóname tú también. ¿Perdonarte cuando veo esos ojos y toco esas manos enflaquecidas? Bésame, pero no me mires. Sí, te perdono. Amo a quien me mata. Pero ¿cómo puedo perdonar a quien te mata a ti? Callaron, juntaron sus rostros y mutuamente se bañaron en lágrimas. No sé si me equivoqué al suponer que Heathcliff lloraba también, pero en verdad el caso no era para menos. Yo me hallaba inquieta. Caía la tarde y se veía salir ya la gente de la iglesia de Gimmerton y esparcirse por el valle. El criado que enviara al pueblo estaba de regreso. El oficio religioso ha concluido, anuncié, y el señor volverá antes de media hora. Heathcliff lanzó un juramento y abrazó más apretadamente aún a Catherine, que permaneció inmóvil. A poco distinguía a los criados, que avanzaban en grupo por el camino. El señor Linton le seguía a corta distancia. Abrió por sí mismo la verja. Parecía extasiado en contemplar la hermosura de la tarde de verano y aspirar sus dulces perfumes. «¡Ya ha llegado!», exclamé. «Baje enseguida, por Dios. No encontrará usted a nadie en la escalera principal. Ocúltese entre los árboles hasta que el señor haya entrado». «Debo irme, Catherine», dijo Heathcliff separándose de sus brazos. «Pero de no morirme, te volveré a ver antes de que te hayas dormido. No me separaré ni 5 yardas de tu ventana». «No te irás», repuso ella, sujetándole con todas sus fuerzas. «No tienes por qué irte». «Vuelvo antes de 1 hora», aseguró él. «No te irás ni siquiera por 1 minuto», insistió la señora. «Es forzoso que me vaya», repitió alarmado Heathcliff. «Linton estará aquí dentro de un momento». Por su gusto, él se hubiera levantado y desprendido de ella a viva fuerza, pero Catherine le sujetó firmemente, mientras pronunciaba expresiones entrecortadas. En su rostro se transparentaba una decidida resolución. «¡No!», gritó. «No te vayas. Eduardo no nos hará nada. Es la última vez, Heathcliff. Me muero». «Maldito necio. Ya ha llegado», exclamó Heathcliff dejándose caer otra vez en la silla. «Calla, Catherine. Calla, alma mía. Si me matase ahora moriría bendiciéndole». Y volvieron a unirse en un estrecho abrazo. Sentí subir a mi amo por la escalera. Un sudor frío bañaba mi frente. Estaba horrorizada. «¿Pero es que usted va a hacer caso de sus delirios?», dije a Heathcliff fuera de mí. «No sabe lo que dice. ¿Es que se propone usted perderla aprovechando que le falta la razón? Levántese y márchese inmediatamente. Este crimen sería el más odioso de cuantos haya cometido usted. Todos nos perderemos por culpa suya. El señor, la señora y yo». Grité y me retorcí las manos con desesperación. Al oírme gritar, el señor Linton se apresuró más aún. No dejó de aliviar un tanto mi turbación el ver que los brazos de Catherine, dejando de oprimir a Heathcliff, caían lánguidamente y su cabeza se inclinaba con laxitud. «Se ha desmayado o se ha muerto», pensé. «Mejor, vale más que muera que no siga siendo una causa de desgracias para todos los que la rodean». Eduardo, lívido de estupor y de ira al divisar al inesperado visitante, se lanzó hacia él. No sé lo que se proponía, pero Heathcliff le detuvo en seco poniéndole entre los brazos el inmóvil cuerpo de su esposa. «Si no es usted un demonio», dijo Linton, «ayúdeme primero a atenderla y ya hablaremos después». Heathcliff se marchó al salón y permaneció sentado. El señor Linton recurrió a mí y entre los dos, con grandes esfuerzos, logramos reanimar a Catherine, pero había perdido la razón completamente. Suspiraba, emitía quejidos inarticulados y no reconocía a nadie. Eduardo, en su ansiedad por su esposa, se olvidó de su odiado rival. Aproveché la primera oportunidad que tuve para pedirle que se fuese, afirmándole que Catherine estaba un poco repuesta y que a la mañana siguiente le llevaría noticias suyas. «Saldré de la casa», dijo él, «pero permaneceré en el jardín. No te olvides de cumplir tu palabra mañana, Helena. Estaré bajo aquellos pinos, tenlo en cuenta. De lo contrario volveré, esté Linton o no». Lanzó una rápida mirada por la puerta entreabierta de la alcoba
y al comprobar que al parecer yo no había faltado a la verdad, se fue, librando a la casa de su malvada presencia.